Hoy, desde Alhama, nos reunimos para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto nazi. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares, de sus familias y de sus vidas, solo por el odio y la intolerancia de un régimen cruel. Recordamos sus nombres, su historia y sus luchas, que el paso del tiempo no debería de borrar. Recordar es un acto de respeto y justicia. Su historia nos enseña lo importante que es defender la libertad, la igualdad y el respeto entre todos. Cada víctima tenía sueños, familias y esperanzas. Sus vidas no pueden ser olvidadas. Desde Alhama de Murcia decimos hoy que nunca olvidaremos, que sus vidas nos enseñen que debemos luchar contra todo tipo de odio, racismo y persecución, que la diversidad, la tolerancia y el respeto sean los valores que guíen nuestra sociedad, que la educación, la solidaridad y la memoria sean nuestras armas contra la violencia y la injusticia. Recordar no es solo mirar al pasado, es actuar en el presente. Como estudiantes del Valle de Leiva y como ciudadanos, nos comprometemos a aprender de estos sucesos negativos y dolorosos de la historia, a decir no a la injusticia y al odio, y a construir un mundo donde todas las personas podamos y puedan vivir con dignidad y sin miedo. Hoy, aquí, honramos la memoria de nuestros paisanos, con el compromiso firme de que Alhama de Murcia sea un lugar donde la dignidad humana siempre sea respetada, donde cada persona pueda vivir libre de miedo, discriminación y odio. Hoy, por ellos y por todos aquellos que sufrieron esta barbarie, decimos juntos, nunca más. Hoy 27 de enero nos reunimos como delegación del IEM Miguel Hernández para conmemorar el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, una fecha que marca la liberación de Austin y nos recuerda las atrocidades del régimen nazi. Reafirmamos con nuestro compromiso para combatir el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de intolerancia que pueda derivar a actos violentos contra los seres humanos en cualquiera de sus formas. La memoria de las víctimas no es solo un acto de recuerdo, sino una herramienta de alerta y prevención ante la capacidad humana de perpetrar el mal, recordándonos que, como advirtió Primo Levi, los hombres comunes pueden ser peligrosos cuando se dejan corromper por ideologías de odio. En este acto honramos especialmente la memoria de los 5 vecinos de Alhama de Murcia que sufrieron los horrores de los campos de concentración nazis. Recordamos con profundo respeto a Francisco Aledo Martínez, José Cerón García y Antonio Martínez Baños, quienes fallecieron en aquel cautiverio, así como a Braulia Cánovas Mulero y José María Martínez Costa, quienes lograron sobrevivir a tal horror. Sus nombres permanecen grabados en el monolito del Jardín de los Mártires, una obra que reconoce su sacrificio y su compromiso inquebrantable con la libertad frente a la barbarie. Como jóvenes estudiantes alzamos nuestra voz en un firme nunca más, ante los regímenes autoritarios, las dictaduras y el asesinato de personas por sus diferencias de pensamiento de vida. Estamos convencidos de que a través de la educación en igualdad de derechos es posible erradicar desde la raíz cualquier forma de discriminación y violencia. Es imperativo mantenernos comprometidos con la defensa de la democracia y las libertades fundamentales, no solo en días señalados, sino de manera constante para denunciar cualquier violación de los derechos humanos en el mundo. Finalmente, dedicamos una mención especial a la figura de Braulia Cánovas Mulero, conocida en la resistencia francesa bajo el seudónimo de Monique, cuyo nombre honra a nuestro comité feminista. Su valentía la llevó a combatir el fascismo y a sobrevivir a la deportación de los campos de Ravensbrück y Bergen-Belsen, pesando apenas 35 kilos en el momento de su liberación en 1945. Distinguida con la Legión de Honor por el gobierno francés, en reconocimiento a su lucha por la libertad, su legado de dignidad y resistencia sigue vivo hoy, recordándonos la importancia de recuperar la memoria y los derechos de quienes fueron expoliados por el nazismo. Queridas autoridades, familiares, vecinas y vecinos de Alhama de Murcia, hoy no es un día cualquiera, hoy nos reunimos aquí para recordar, para honrar y para aprender.
recordar a las víctimas del Holocausto nazi, honrar a quienes sufrieron la mayor barbarie del siglo XX y aprender, sobre todo, para que algo así no vuelva a repetirse jamás. Como alumnas de cuarto de la ESO, hemos aprendido precisamente sobre este tema en clase, así que hablar hoy aquí es un honor, pero también una gran responsabilidad, porque la historia que recordamos no es solo una lección de libro, es una historia real, dolorosa y muy cercana. Una historia que también tiene nombres y apellidos de nuestro propio pueblo de Alhama de Murcia. El Holocausto fue un genocidio planificado y ejecutado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas fueron perseguidas, humilladas, deportadas y asesinadas únicamente por ser consideradas diferentes. Judíos, gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos, homosexuales y muchos otros fueron despojados de su dignidad, de su libertad y finalmente de su vida. Pero hoy queremos recordar algo muy importante. Detrás de las cifras había personas con familias, con sueños, con una vida por delante, personas que un día caminaron por calles como las nuestras. Porque el Holocausto no ocurrió solo lejos, en otros países, sino que también alcanzó a España y a Alhama de Murcia. Hoy recordamos especialmente a los vecinos de nuestro municipio que fueron deportados a los campos de concentración nazis: Francisco Aledo Martínez, José Cerón García, Antonio Martínez Baños, José María Martínez Costa y Braulia Cánovas Mulero. Ellos fueron arrancados de sus vidas y sometidos a un sufrimiento que hoy nos resulta difícil incluso imaginar. No fueron culpables de nada, fueron víctimas del odio, de la intolerancia y del desprecio por la dignidad humana. Pensar que personas nacidas en nuestro pueblo acabaron en campos de concentración nos obliga a reflexionar. Nos demuestra que la historia no es algo lejano ni ajeno, sino algo que nos afecta directamente y que forma parte de nuestra identidad colectiva. Uno de los casos más conocidos es el de Braulia Cánovas Mulero, una mujer valiente que luchó contra el fascismo, que formó parte de la resistencia francesa, que sufrió la represión nazi. Su historia representa también la de tantas mujeres olvidadas durante años, cuyo sufrimiento y coraje hoy empezamos a reconocer. Durante mucho tiempo, estas historias permanecieron en silencio. Durante décadas, muchos deportados españoles no fueron reconocidos oficialmente como víctimas del nazismo. Por eso, actos como el de hoy son tan importantes, porque recuperan la memoria, porque devuelven la dignidad a quienes la perdieron, y porque nos recuerdan que el olvido también es una forma de injusticia. Recordamos porque la memoria es una responsabilidad. Recordamos porque el odio no empieza con campos de concentración, sino con palabras, con burlas, con discriminación, con mirar hacia otro lado cuando alguien es señalado por ser diferente. Como jóvenes, como estudiantes y como ciudadanos del futuro tenemos un papel fundamental. La memoria del Holocausto no es solo una cosa del pasado, es una advertencia para el presente y el futuro. Hoy, desde aquí, queremos comprometernos a no tolerar el racismo de ninguna forma de discriminación, defender la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, respetar a quienes piensan, sienten o viven de manera diferente y mantener viva la memoria de las víctimas, especialmente de aquellas que fueron olvidadas durante tanto tiempo. Porque cuando olvidamos la historia puede repetirse y porque recordar no es solo mirar atrás, sino decidir qué tipo de sociedad queremos construir. Queremos una sociedad basada en el respeto, la justicia y la convivencia. Una sociedad en la que nadie sea perseguido por su origen, sus ideas o su identidad. Una sociedad en la que hechos como el Holocausto solo existan en los libros de historia y nunca más en la realidad. Hoy, en Alhama de Murcia, alzamos nuestra voz por quienes no pudieron hacerlo. Hoy decimos sus nombres para que no se pierdan en el olvido. Hoy afirmamos con firmeza que la memoria es un acto de justicia. Que el recuerdo de las víctimas del Holocausto nos acompañe siempre, que su memoria nos haga más humanos y que nunca olvidemos. Muchas gracias. No llorar, no indignarse, solo entender. Esta frase de Baruch Spinoza, un filósofo de origen sefardí del siglo XVII, podría ser la que nos marque el camino en los tiempos que estamos viviendo. Entender lo que ocurre sin sentimentalismos o rabia siempre resulta muy complicado. Reflexionar seriamente sobre el mundo que nos ha tocado vivir implica volver los ojos hacia los que vivieron en el pasado situaciones parecidas.
cuando habíamos encontrado el entendimiento y la colaboración entre los pueblos, cuando el diálogo y el acuerdo nos permitían establecer alianzas, cuando nos dirigíamos hacia la unidad en esta vieja Europa que tanto esfuerzo costó construir, han regresado los espectros del fascismo, aquellos que la destruyeron hace tan solo 80 años. Para meditar sobre esto nos hemos reunido esta tarde con el fin de homenajear a hombres y mujeres, vecinos nuestros, que lucharon contra la barbarie y que con su esfuerzo y su ejemplo nos permiten reflexionar sobre el mundo que nos desconcierta y tratar de encontrar las respuestas que buscamos. Los hombres y las mujeres a quienes recordamos esta tarde vivieron en un mundo terrible en el que la bondad, la humildad y la humanidad habían perdido su sentido, tal y como está empezando a ocurrir en estos momentos difíciles. Pero ellos fueron capaces de seguir luchando contra toda esperanza por devolver la cordura a la sociedad. Cuando Pandora abrió su caja y todos los males posibles salieron al mundo, lo único que quedó dentro fue la esperanza, ese regalo divino que nos permite soportar sufrimientos y catástrofes. Pero no podemos pensar en la esperanza como una falsa ilusión, no si buscamos entender. Las mujeres y los hombres a los que conmemoramos hoy no perdieron la esperanza, sino que trabajaron por ella. Su recuerdo y sus vidas nos deben de servir como empuje para seguir adelante y ser capaces de cambiar la realidad a la que nos enfrentamos, donde parecen estar ganando las mismas fuerzas contra las que ellos lucharon. Nuestro compromiso como demócratas, como progresistas, como ciudadanos responsables, es trabajar para que los valores democráticos, la unidad entre las personas, la justicia social y la igualdad de todos los que nos rodean no sean utopías, sino realidades. Desechemos las ideas que nos separan y abracemos las que nos unen, como pueblo, como demócratas, como ciudadanos del mundo. Que nuestra esperanza, como la de ellos, no sea una falsa ilusión, sino la certeza de que podemos encontrar el entendimiento, la unidad entre las personas y entre los pueblos. Que nuestra esperanza, como la de ellos, sea el motor que nos permita seguir avanzando para construir una sociedad más justa, más coherente y más igualitaria. Buenas tardes a todos. Lo primero es felicitar a Alicia por la organización de este acto y agradecerle, por supuesto, la invitación a todos los grupos políticos. Primo Levi dijo una vez: esto ha pasado y por lo tanto puede volver a repetirse. Hoy estamos aquí para, por supuesto, honrar a las 5 alameños, a 4 alameños y una alameña que tuvieron esa desgracia de pasar por un campo de concentración y tan solo 2 de ellos pudieron conseguir salir. Pero debemos ser también honestos y saber que en nuestro país, y en Europa y en el mundo, queda mucho por hacer. Este acto no solo sirve para honrar a las personas que lucharon y fallecieron contra las ideologías totalitarias hace 80, 70 o 60 años, sino que también nos sirve para recordar, para tener un ideario y un imaginario de todas las cosas que pueden llegar a suceder cuando las fuerzas democráticas dejan de tener el control. Cuando hablamos o cuando vemos a gente joven que a día de hoy abre una aplicación, se mete en las noticias o sencillamente ve un vídeo que le comparte un compañero, tenemos que darle las herramientas a esos jóvenes para que sepan identificar cómo nacen, cómo crecen y cómo se van contagiando todo ese tipo de ideología totalitaria que, como han comentado algunos alumnos, no empieza por un campo de concentración, sino que empieza apartando a según qué colectivo, culpando a ciertos colectivos de los problemas que hay en una sociedad o generando una serie de estigmas contra las personas que según ellos tienen la culpa. De esta manera la gente joven se merece, y es nuestra gran asignatura pendiente, transmitirle toda la información y herramientas para evitar que en el futuro esto pueda volver a suceder.
Desde luego creo que a ninguno se nos hace extraño en muchas ocasiones ver imágenes como las que vemos a diario en las televisiones de gobiernos aplastando a manifestantes, pero en ese momento debemos pensar si eso se trata de una acción policial o sencillamente de un régimen totalitario que empieza a consolidarse y que además intenta influir en otros, como no pasó hace tanto tiempo en Europa. Desde mi grupo político agradecer aquí la presencia de todos los vecinos que han venido y también del Partido Socialista y sencillamente pedir que no dejemos caer en la desmemoria, porque es el castigo más injusto para los que lucharon por la libertad. Muchas gracias. Un latido interminable, 5 corazones, 5 incansablemente laten, 5 alameños que llenan de esperanza nuestras calles. Jamás os olvidaremos. Alhama no olvida a nadie que haya sufrido el injusto bofetón de la barbarie. Están vuestros 5 rostros cincelados en el aire de nuestro pueblo querido. Va en vuestras venas, va en nuestras venas la sangre de 5 bizarros nobles, de 5 valientes, grandes, 5 estrellas en el cielo, 5 faros en los mares. 5 flores en los huertos de Alhama que generosas cada primavera nacen, para perfumar de vida lo que con pólvora apestan los cañones y los sables. Jamás, jamás en la vida, por muchos siglos que pasen, olvidaremos los rostros cincelados en el aire de 5 personas buenas que nos recuerdan la historia desde el Jardín de los Mártires. Muchísimas gracias a doña Rosa, al excelentísimo ayuntamiento, a todos los que están aquí, vecinos, y bueno, a todos, a José Baños por invitarme, a Mari José, a doña Alicia, a todos muchas gracias, y a los chicos que lo que han dicho, todo muy real, y bueno, y que se siga el ejemplo en los venideros. Y también quiero darle las gracias al profesor que nos ha dedicado estas 2 bonitas canciones, muy bonitas. Bueno, y muchas gracias Magdalena y a todos ustedes. Y gracias. Bueno, pues queridos vecinos y vecinas, familiares, representantes también de la comunidad educativa, que tenemos la suerte un año más que no lo dudan 2 veces en venir y compartir este momento con nosotros y participar de manera activa en lo que es la memoria de nuestro municipio y también el presente y por supuesto el futuro. Asociaciones, miembros de la corporación, colectivos locales que nos acompañan aquí esta noche. Llegamos ya al final de este acto con el corazón, yo creo que lleno de respeto, de memoria y sobre todo de compromiso. Hoy, en este lugar cargado de significado, hemos recordado a Francisco Aledo Martínez, a José Cerón García, a Antonio Martínez Baños, José María Martínez Costa y Braulia Cánova Mulero. 5 alameños y alameñas cuyas vidas fueron truncadas por el horror del odio, de la intolerancia y la deshumanización. Recordar no es solo un acto de justicia, es un deber moral, y esto es muy importante y no se nos puede olvidar. Porque como dijo una superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, olvidar a las víctimas es matarlos por segunda vez. Esas palabras nos interpelan en este acto hoy, aquí, y es sin duda nuestro presente. El Holocausto no es solo una página oscura de la historia mundial, es una advertencia permanente. Nos recuerda hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se normaliza el desprecio hacia el otro, cuando se apaga la empatía y se silencia la conciencia. Por eso este acto no mira únicamente al pasado, sino que mira sobre todo, como viene apuntado, al futuro, a la responsabilidad que tenemos como sociedad y sobre todo a través de la educación, el mantener viva la memoria, transmitir a las nuevas generaciones los valores de la dignidad humana, la libertad y la convivencia en paz. Gracias un año más a los familiares por vuestra presencia y sobre todo por la fortaleza de todos estos años.
a los centros educativos por su implicación, a las asociaciones, a los colectivos, también al profesor de la Escuela de Música, que es también un clásico ya que nos acompañe en este precioso acto, y a todas las personas que habéis intervenido y que habéis participado en la tarde de hoy. Que este recuerdo no se apague nunca, que sus nombres sigan pronunciándose año tras año y que la memoria sea siempre nuestro mejor escudo frente al odio. Muchísimas gracias a todos. Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En Alhama de Murcia, en mayo del año 2018, inauguramos este conjunto escultórico en el Jardín de los Mártires que rinde homenaje a las víctimas del nazismo, especialmente a las víctimas alameñas, cuya historia recordamos cada año desde el Ayuntamiento de Alhama, junto a vecinas y vecinos y familiares de las víctimas que hoy preside el acto que celebramos. Tras varios años de búsqueda de documentación y datos, y una vez que se obtuvo la información sobre los alameños deportados y que habían sido víctimas del horror de los campos de concentración nazis gracias a la investigación del profesor de historia alameño don Alfonso Cerón Aledo y el trabajo realizado en la Concejalía de Cultura y Patrimonio, determinamos establecer este lugar como un sitio de memoria y reconocimiento para ellos y sus familias. El monumento consta de 6 columnas. La primera de ellas rinde homenaje a todos aquellos asesinados y víctimas del terror nazi, y las 5 siguientes en homenaje y recuerdo a cada una de las víctimas alameñas documentadas: Antonio Martínez Baños, Braulia Cánovas Mulero, Francisco Aledo Martínez, José Cerón García y José María Martínez Costa. Sobre cada una de las columnas, símbolo de fuerza y resistencia, por parte de todas esas personas descansa una llama de bronce que simboliza la luz y el calor de una vela siempre encendida en homenaje a ellas y ellos en nuestra memoria y nuestros corazones. Hagamos juntos un recorrido por la vida y la historia de cada uno de nuestros vecinos. Antonio Ricardo Martínez Baños nació en Alhama de Murcia el 26 de abril de 1911, hijo de Pedro Martínez Baños y de Josefa Baño Provencio. Fue sargento del ejército español en la compañía de regulares destinada en Orán y en todo el norte de África. En la ficha de deportado del Amical de Mauthausen, Antonio Martínez formaba parte de la compañía de trabajadores extranjeros, encargada de hacer trincheras y otras fortificaciones. Fue capturado entre el 20 y el 26 de junio del 40 en la localidad de San Dié des Bosques. Desde allí lo trasladaron a un Frontaslag, campo de prisioneros en el frente, y desde allí hasta la de Estrasburgo 45, asignándole el número de matrícula 3149. El 11 de diciembre de 1940 salió en convoy hacia el campo de concentración de exterminio de Mauthausen. Antonio Martínez Baños llegaría el 13 de diciembre de 1940, donde tenía el número de recluso 4.992 y formaría parte de los presos con el triángulo azul como apátridas y con una S, correspondiente a su condición de españoles. Desde allí sería trasladado al campo de Gusen, subcampo de Mauthausen, considerado como el cementerio de los españoles, y que sería más mortífero que su matriz. El traslado a Gusen tuvo lugar el 20 de octubre del 41, donde le volverían a asignar un número de prisionero, el 13.628. Murió el 2 de noviembre de 1941, figurando como causa de la muerte la colitis ulcerosa. Su nombre aparece documentado en la sala de nombres de los fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen. Tenía 30 años. Braulia Josefa Rafaela Cánovas Mulero nació en la pedanía de La Costera, en el caserío de Las Cávilas, de Alhama de Murcia, el 8 de enero de 1920. Era hija de Francisco Cánovas Rubio y de María Mulero. La base de datos elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece datos concretos de su estancia en el campo de concentración nazi de mujeres de Ravensbrück. Sufre un arresto el 9 de mayo en Perpiñán, su traslado a la ciudadela de la misma población, y el 16 de mayo del 43 un nuevo traslado a la prisión militar de Fresnes. Desde allí fue transferida posteriormente al campo de trabajo de Compiègne, Estalá, 356. Fue trasladada el 3 de febrero del 44 hacia el campo de Ravensbrück en el convoy de las 27.000 con el que fueron identificadas. Este campo fue levantado al norte de Alemania y destinado a mujeres. Allí se le asignó el número 27.697 y en algún momento fue ingresada en Hannover Limmer, comando de trabajo para mujeres, abierto en 1944 por la empresa Continental Gummiwerke para la fabricación de máscaras de gas, en la que trabajaban 1000 personas.
Cuando las tropas aliadas se acercaban al campo, fue trasladada a finales de abril del 44 con el número 5520 hacia Bergen-Belsen, donde fue liberada el 15 de abril del 45. En el registro civil de Alhama de Murcia, en el acta de nacimiento, aparece una nota escrita al margen en la que se detalla que murió en Barcelona en el año 1993. Francisco María Aledo Martínez nació en Alhama de Murcia el 21 de noviembre de 1908, hijo de Juan Aledo Águila y de Josefa Martínez Muñoz. En la ficha de deportado de la Amical de Mauthausen se hace constar cómo desde los lugares en que cayeron prisioneros fueron trasladados a diferentes centros de internamiento. A Francisco Aledo lo internarían en el campo de prisioneros Fronstalag 112 del departamento de Mont-de-Sienne y posteriormente al Stalag 2A, Neubrandenburg, con el número de matrícula 15.592. Fue trasladado al campo de concentración de Mauthausen el día 25 de mayo del 41, asignándole el número 4020, donde formaría parte de los presos con el triángulo azul como apátrida y con una S correspondiente a ser español. Con fecha de 20 de octubre del 41 se le traslada a Use, donde se le asigna el número 14.069. Mauthausen estaba clasificado de categoría 3 y fue uno de los pilares en el genocidio del Tercer Reich, que destacó por la dureza de sus condiciones de vida. Allí los alameños soportaron y sufrieron trabajos forzados que se llevaban a cabo en una cantera de granito, donde subían pesados bloques de piedra en la llamada escalera de la muerte, y donde los 3 alameños fallecidos apenas duraron unos meses con las durísimas condiciones de trabajo del campo. Desde Mauthausen se le volvió a trasladar al campo de Usen, donde le asignaron el número de prisionero 14.069 y como causa de la muerte figura la enfermedad cardíaca vascular. A veces, lo comentamos siempre y es algo muy duro de explicar, cuando los prisioneros estaban muy débiles se les aplicaba una inyección de benzina en el corazón provocando este tipo de muerte. Desde Mauthausen, el nombre de Francisco Aledo aparece documentado en la sala de nombres de los fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen. Tenía 33 años. José Cerón García nació en Alhama de Murcia, en la pedanía de Las Cañadas, lugar de la Cañada Ancha. Era hijo de Martín Cerón Serrano y Juana García Ramírez, naturales de Alhama, los cuales se encuentran enterrados en el cementerio de Nuestra Señora de la Cabeza de las Cañadas. Como tantas familias, parece claro que la de José Cerón había emigrado en busca de nuevos horizontes de trabajo a Barcelona en los años 20. La Guerra Civil Española le llevaría al exilio en Francia y a los campos de refugiados, donde en unas condiciones precarias comenzaron a alistarse en el ejército francés o a realizar trabajos en las compañías de trabajo de extranjeros para el mismo en las zonas fronterizas con Alemania, donde serían capturados y hechos prisioneros por el Tercer Reich. José Cerón formaba parte de la CTE en la localidad de San Diego del Bosque, del departamento de Vosgos, cercano a la frontera alemana. Desde allí lo trasladaron al Frontalag 140 de Belfort, campo de prisioneros en el frente, donde hubo concentrado un gran número de murcianos. Después lo trasladan al Stalag 11B en la ciudad de Fallingbostel. En estos campos el trato era acorde con los tratados internacionales sobre prisioneros de guerra, incluso los presos podían mantener correspondencia con sus familias. Desde allí fue trasladado al campo de concentración de Mauthausen en el convoy que partió el 25 de enero, con 1.506 prisioneros que llegarían el 27 de enero del 41, de los cuales murieron 1.079. En esta misma expedición iba otro alameño, José María Martínez Costa, y el conocido fotógrafo Francisco Boix. A José Cerón le asignaron el número de reclusos 6.292 y formaría parte de los presos con el triángulo azul y con la S como españoles. Desde allí fue trasladado al campo de Busen el 17 de febrero del 41, donde le volvieron a asignar un nuevo número de prisioneros, el 10.514. Murió apenas 4 meses después, el 30 de junio de 1941, figurando bronconeumonía como causa de la muerte, posiblemente por las duchas nocturnas a bajas temperaturas conocidas como duchas de la muerte y la debilidad provocada por el esfuerzo en la cantera. Su nombre aparece documentado en la sala de nombres de los fallecidos del campo de concentración de Mauthausen y tenía 55 años. José María Demetrio Martínez Costa nació en Alhama de Murcia el 10 de noviembre de 1914, hijo de José María Martínez y de María Encarnación Costa García.
En la ficha de deportado del Amical de Mauthausen aparece como lugar de captura por los alemanes la zona de Vosges y el territorio Belfort. Inicialmente José María sería internado en el Frontalat 140 de Belfort y de allí en el campo de prisioneros de guerra, el Stalag de Falkenbostel. Desde allí saldría un tren el 25 de enero del 41, todos españoles pertenecientes la mayoría a la CTE, que trabajaban en la zona de Vosges y la zona de Belfort. Su destino era el campo de concentración de Mauthausen, donde llegaría el 27 de enero del 41 junto con José Cerón. Este nuevo campo se le asignaría el número de prisioneros 6.761. Mauthausen fue construido en 1939 a orillas del Danubio, cerca de Linz, Austria, en la cantera de piedra Wienergraben. José María pudo sobrevivir en tan duras condiciones, quizá porque no llegó a ser trasladado al subcampo de Gusen, como los otros 3 alameños. José María Costa aparece en la lista de nombres de los prisioneros españoles sobrevivientes al campo de concentración. Fue liberado el 5 de mayo de 1945. En la citada ficha de deportado del archivo Amical de Mauthausen figura como lugar y fecha de defunción la de 1959 en Aveiro, Francia. Desde el Ayuntamiento de Alhama queremos agradecer la colaboración y la presencia de todos los que hacéis posible la realización de este acto. A los familiares de los alameños víctimas del horror, a los compañeros presentes también de la Corporación Municipal, a la diputada, en este caso Magdalena Sánchez Blesa, diputada regional, también gracias por la asistencia, y a los representantes de los partidos políticos del municipio y miembros. Quiero agradecer también, queremos agradecer desde el Ayuntamiento la colaboración del profesor de la Escuela de Música, José Miguel Lorente Hernández, que nos está acompañando interpretando unas piezas musicales, y también a Magdalena en su facción de poeta, porque nos va a leer el hermoso poema que hizo el año pasado dedicado a las víctimas y a sus familiares. Y por supuesto queremos agradecer a la comunidad educativa de los centros de educación secundaria del municipio, el Instituto Valle de Leiva, el Instituto Miguel Hernández y el Azaraque. Desde las administraciones públicas y desde los centros de enseñanza tenemos la obligación de conocer y perpetuar esta memoria y seguir rindiendo homenaje año tras año, día tras día, a estas víctimas y a su historia, reafirmando el compromiso colectivo de luchar contra el olvido y promover valores de tolerancia, respeto y convivencia, porque como siempre decimos, lo que es recordado no muere para siempre.